Seguimos en la parte 2 de la tutoría del miércoles 29 de octubre del módulo 3A y estábamos hablando con Sol, que justo se cortó, sobre esta cuestión de el cuento fantástico, ¿no? Estábamos hablando de esto. Sí, Entonces vamos a leer un poquito el de Cortázar, que es corto. Yo creo que podemos leer este, mirar la actividad y con eso cerramos, ¿sí? ok, Pero estaría bueno tomar el tiempo de leer, que es cortito igual, pero vas a ver que sí, es sí. denso, que es, hay que hacer un esfuerzo. Dice así, esperen que termino de compartir, me aparece este cartel. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, a ver, porque Todavía yo no, pero también se está tengo al lado abriendo. no está cargando. Ahí, Claro. Pero siempre tarda un poquito. Ahí Ahí va. está. bien, dice así. El cuento se llama Continuidad de los Parques y comienza. Había empezado a leer la novela unos minutos antes. Había empezado a leer la novela unos días antes. La Sí, abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria sí, retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. O sea, hasta ahí tenemos un narrador que nos cuenta de un hombre que claramente es un hombre adinerado porque tiene mayordomo, porque se ocupa de los sí. negocios, porque está en una Está en una finca, finca. porque llega a un lugar, está en un salón espectacular con un sillón y de espaldas a la puerta se dispone a leer una novela y se deja atrapar por Sí, ella, ¿no? Hasta ahí estamos. Dice después, su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca le ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desfajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre de sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. ¿No? Hasta ahora parecería el encuentro de dos amantes, se habla de una sí, cabaña de monte, se habla de un lugar arbolado, se habla de ramas, de él lastimado, ella queriendo, em, nada, estar amorosamente con él y sin embargo él dice, no, él restañaba, ¿por qué no venía eso? El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Después, la senda opuesta
desde la senda opuesta a él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el respaldo, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Sí. A ver, ¿qué pasó en este cuento? Hay que releerlo y Bueno, te voy a dar una clave para que lo releas. No es un cuento fácil, no es un cuento fácil. Podríamos decir que hay 2 universos. Un primer universo, que es el del hombre leyendo una novela, que es con el que abre la novela y cierra la novela, y está el universo de sí, los amantes, que al parecer, a simple vista, pareciera que es lo que el hombre lee en la novela, ¿no? La historia de los amantes. claro, Pero no lo sabemos con certeza, porque el cuento está narrado de modo tal que haya una que es ambigüedad como que es lo que absoluta. está viviendo en el momento. Exactamente, ¿no? Hay algo ahí que parece que la novela que él lee se transforma en su propia historia porque ese amante que tiene un puñal en la mano, que dice que hay una tercera persona, ¿no? Porque en un momento dice acá, ¿no? Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente, ¿no? Acá es como la figura de Sí, algo malo, la figura de otro cuerpo que era necesario destruir, ¿no? Como estos amantes en complot yendo a asesinar al marido de ella, ¿no? Lo que entendemos sí, que sí, es el sí, marido, lo que podría pensarse como esa tercera persona, el marido. Dice, nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores, como una planificación de estos amantes, claro, Claro. ¿no? Van al acecho. Entonces, eh, y, y aparece esta idea de que, que aparecen 2 mundos que se cruzan, el de la ficción, ¿no? Si bien todo es una gran ficción, está la realidad que plantea el cuento, que es el del hombre leyendo la novela, y la realidad de los amantes que están al interior de esa novela que lee el hombre, o no sabemos si el hombre lee otra cosa y en realidad simplemente el relato lo que hace es, ¿no? Se llama continuidad de los parques. Aparece esta idea de acercar estos 2 mundos sí, donde no podamos diferenciar la ficción de la realidad, ¿no? Y en ese final donde eso que parecía ser una novela aparece como parte de la realidad, porque ese hombre que va subiendo las escaleras llega al salón donde está ese otro hombre leyendo la novela, ¿no? El amante sí, Está el sillón, y está el sillón de terciopelo verde, ¿no? y esas marcas muy concretas de que le dan pistas al lector de tenés que pensar que es ese mismo hombre, no es cualquier otro hombre. Es ese hombre que está en ese sillón y además frente a unos ventanales donde hay un parque de robles, ¿no? Y Claro. fíjense que antes aparecía también esta idea de los amantes encontrándose entre hojas secas, bosque, ¿no? Un parque. sí, No habla de robles, pero hay un escenario semejante, ¿no? Hay un escenario similar. Entonces, bueno, este es un cuento que no podemos, es lo suficientemente ambiguo, sería la palabra, lo suficientemente eh, confuso, no, ambiguo, ¿no? Ambiguo es cuando no podemos decidir si es una cosa o es la otra. Entonces, es lo suficientemente ambiguo para pensar que se trata de un cuento fantástico, donde la ficción y la realidad se mezclan, ¿no? sí, Después podemos encontrar variantes, pistas, buscar en el texto, para qué lado nos inclinamos, qué lectura hacemos. Pero eso sería a grandes rasgos. Todo lo que dije seguramente esté en las claves o esté como puesto ahí en las claves para También a pensar. mí perdón, Mari, pero ¿vieron Sí, cómo, qué lindo cómo relata esto también del placer de la lectura al principio? sí, Qué interesante, nosotros sí, que sí, hablamos sí, tanto de literatura, como eso de meterse en ese mundo. exacto. Eh,
solo eso para destacar, como eso, y bueno, esto de lo fantástico, ¿no? Que te metes en ese mundo y de repente ese mundo también estás vos. Eso es lo que está lindo también del Aparte cuento. está bueno lo que dice Brenda porque empieza como el hombre de negocios ocupado, ¿no? Y que se entrega a ese placer, ¿no? Claro, Esa porque es como que tarde, empezó a leer la novela unos días antes, la abandonó por los negocios, la abría cuando estaba en el tren, y como que se empezó a interesar, entonces es como que dijo, llego a casa y me pongo a leerlo por completo. exactamente, ¿no? Como sin interrupciones aparte, Sí. ¿no? Pero Eh, vieron eso que dice, gozaba del placer casi perverso, de irse desgajando línea a línea, ¿no? Como eso también se sí, aplica quizás a cualquier lector, exacto. Y además ¿no? usa la Sí. palabra desgajar, tiene que ver con las hojas, ¿no? Hay algo del juego de pasar las hojas y que se van como saliendo, ¿no? Como un juego Claro, ahí. desarmando. Claro, exacto. Bueno, Bueno, eso entonces, solo. ¿qué es lo que hay que hacer? Leer las claves, leer el recorrido y después participar en el foro, ¿no? Dice, volvé a leer el Ok. fragmento del cuento donde dice, la ilusión novelesca lo ganó enseguida, ¿no? Y qué te parece que significa la expresión, y después describí con tus palabras al personaje del cuento, a qué se dedica, qué tipo de vida lleva, cosas que ya conversamos ahora, ¿no? Bueno, Y nada más, eso, bueno, profe. ¿sí? Perdón, Me Mari, voy a- presentamos lo de, no está lo de, a ver, No, dale no, un silencio. no, está oculto. ¿Lo Está del oculto, trabajo? listo. Sí, ¿Y querés que lo presentemos? no, no, si no lo presentamos la que viene, porque yo cuando lo vi, quizás era porque estaba con mi rol, lo veía. Y yo también, pero lo saqué ahora para no confundirla Está a bien, me ella. parece bien, lo presentamos la que viene. Sí, y muevo su capítulo al otro. Genial, Lo arreglamos porque me parecía que es teníamos que demasiado. terminar de ver. Sí, Porque se juntó por el paro también el 11 y el claro, 12. exacto. Así que la semana que viene, ay, ¿qué hice? Ah, No la importa, dejate de semana, compartir. no, sí, pero se me puso todo en blanco. La semana que viene presentamos la consigna de lo que van a tener que hacer para el trabajo final. Ok, ok, ¿Vos cómo profe. venís, Sol, con las tareas hasta ahora? Tenía que terminar la 11 y bueno, y esta, la de la que acabamos de hacer de la 12 de la novela esa. Perfecto, vas al día entonces. Bárbaro. Sí. Yo mañana voy a repasar los foros de nuevo y me pongo también, igual estuve bastante, pero bueno, Sol, entonces cortamos Bueno, acá chicas, Bueno, y nos vemos la próxima y cualquier cosa nos mandás mensajitos por el grupo. bueno, profe, muchas dale. gracias. Un No, gracias a besito. vos. Un beso. Chau, Sol. Chau, Chao. Mari. Chao.